Shalom a todos y sean nuevamente bienvenidos todos aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio y hoy vamos a continuar con nuestros temas juveniles que tenemos en este canal, que pues son temas libres que hablamos sobre cosas, experiencias, perspectivas que hemos aprendido durante la semana. Y bueno, para mí en esta semana, pues ya después regresando y reflexionando todo lo que hemos aprendido en la sexta reunión, pues surgió este tema y el título que tengo para el estudio de hoy es Árbol que no dé fruto será cortado. Y esto fue en base a una reflexión que tuve ayer, incluso, que por primera vez nosotros nos mudamos a un lugar más, como más campo. Entonces ya estoy teniendo la experiencia de tener más contacto con la naturaleza, con los procedimientos de mantener un hogar, pues que está más en el campo. Y en una de esas experiencias, pues tuve la oportunidad de poder, de podar un árbol que incluso estaba frente de mi casa, que me estorbaba, no podía ver realmente, estaba muy grande, me bloqueaba la visión para ver quién entraba y quién salía de la casa. Entonces esto me hizo reflexionar sobre alguna alegoría que tuvo Yeshua sobre los árboles. E incluso cuando me acerqué a este árbol que corté, no era yo pensaba que era un árbol que tenía fruto, un árbol que tenía propósito por la cual alguien lo plantó ahí, pero me di cuenta que al acercarme a analizar, pues contemplar si lo iba a cortar o no, me pude dar cuenta que realmente no tenía un beneficio, no era un árbol que tenía flores o que tenía frutas o que aunque sea tenía nidos de pajaritos o algo así. Entonces no vi el uso de poder tener este árbol ahí, que además que me estorbaba, pues no daba ningún beneficio. Algo que pues me hizo recordar mucho, me hizo reflexionar en la enseñanza que dio el Mesías en Mateo capítulo 7 del versículo 18 al 20, que dice lo siguiente: un árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. Entonces eso realmente resignó mucho conmigo, porque mirando la situación, que este árbol realmente no me servía para nada e incluso me estorbaba, me pude dar cuenta de cómo el Mesías, el Eterno por medio del Mesías, nos enseña cosas celestiales sobre nuestra propia naturaleza, que veremos aquí en estas algunas parábolas y alegorías de la agricultura que usó el Mesías, que nos enseñan mensajes celestiales para poder entender el reino y el propósito de los frutos que nosotros estemos dando. Aquí Yeshua en Mateo capítulo 7 hace una comparación muy interesante de los falsos profetas falsos profetas o hombres que se levantan para engañar con astucia, como a árboles que no dan fruto bueno. Aún así que tal vez en ese momento se miraban como personas, hombres que se levantaban, que tenían inteligencia, personas como elegantes, personas que se miraban que sí sabían lo que estaban hablando, incluso tenían una apariencia de santidad, pues realmente con esta alegoría Yeshua les estaba diciendo que no eran personas que estaban dando fruto bueno, que no eran aceptados por el Eterno, y que no solamente eso es lo que podemos ver, aún así que ellos se miraban que estaban haciendo lo correcto, simplemente en sus frutos, es decir, sus acciones de iniquidad. El Mesías los identificó a estas personas, a estas almas, como a árboles que no dan ni producen en ellos un resultado bueno para ellos mismos y para la humanidad, las personas que ellos interactúan. Y la consecuencia, además de eso, es de esta condición de estar como un árbol que no da fruto,
es la muerte, es ser cortado. Y no solamente ser cortado, sino que iba a ser echado al fuego, del cual pues aquí habla directamente del juicio venidero que viene a la final. Esto es muy cierto porque en un árbol que no es útil, solo como había mencionado, solamente estorba, limita y no sirve para nada. Entonces la única solución para estos tipos de árboles es de desecharlo, de cortarlo, tal como lo hice con el árbol que estaba al frente de mi casa, porque ni dan fruto ni dan un beneficio, pero lo que sí hacen es poner limitaciones en el camino, algo de la cual podemos reflexionar dentro de nuestro caminar. Personas que no han nacido, que no han traído beneficio en nuestro ser, no estoy hablando de lo material, sino en que no trae esa edificación espiritual que el Padre pide de cada uno de nosotros. Entonces no solamente afecta a la persona que está en esa condición de ignorancia, de rebeldía, de abstinencia, de oponerse al Eterno, sino que además empieza a estorbar en la vida de las personas que empiezan a interactuar, ¿verdad? Ponen límites en el camino, tropiezos en el camino para el creyente que realmente esté buscando del Eterno. Y esto para mí lo pude reflexionar y yo pude ver la relevancia que tienen estas alegorías en nuestra vida, porque en la Escritura nos damos cuenta que estos árboles que aquí vemos, o estos frutos o árboles que están representados aquí en la Escritura, representan realmente a la humanidad, a nosotros básicamente. Y recordemos que en Marcos capítulo 8 del versículo 24, recordamos cuando el Mesías hizo el milagro de volverle la vista a un hombre, y a este hombre recibir la vista expresó lo siguiente. Dice, veo a la gente como árboles caminando. Entonces, aquí podemos entender que lo que Yeshua estaba advirtiendo a sus discípulos era que los árboles, o en el capítulo 7 de Mateo, me estoy refiriendo otra vez a esa porción, era que los árboles y los frutos que den, que las personas den, que las almas den, representa a la humanidad, y sus frutos que están produciendo representa estas acciones que tomamos todos los días como creyentes, como personas, almas que buscamos del Todopoderoso. Y no solamente esto, sino que muestran ser frutos dignos de arrepentimiento, de Teshuvah, o al contrario, que por nuestras acciones, con nuestros frutos, podamos estar mostrando la condición estéril y caída que pues se encuentra la humanidad cuando no está en el Eterno, cuando no tiene entendimiento, cuando simplemente actúa en base a su alma baja, de la cual que es terrenal, y solamente conduce a la persona a vivir incorrectamente, ya sea en el alcoholismo, en ser hipócrita, en no tener un compromiso serio con el Eterno, en vivir en inmoralidad, en practicar las cosas de este mundo que pues nosotros ya sabemos que debemos de no estar presentes ni practicar las cosas que practican el mundo. Entonces, nos podemos ver aquí cómo la Escritura deja en claro que nosotros somos estos árboles de la cual Yeshua estaba haciendo la alegoría. Y además de esto, también el salmista, no solamente Yeshua hace referencia a que nosotros somos como árboles, sino también dentro de la Torá, dentro de la Escritura, de los profetas, los salmos también determinan lo mismo. Por ejemplo, en Salmos capítulo 1, el versículo 3 nos da otra clave sobre los árboles. Y dice, serán tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Y bueno, aquí podemos aprender que los árboles que están plantados junto a aguas corrientes, es decir, que están echando raíces profundas junto a aguas frescas que no están estancadas, que son vivas, son aquellas almas que tienen la capacidad de producir frutos dignos y se mantienen frescos, al punto de que sus hojas o sus vidas, aun estando a las esquinas
de sus ramas son nutridas y están vivas. Por eso no se caen ni se secan. Vemos que hay una vivificación, hay un fluido de vida que está saliendo, que está siendo vivificado esa planta constantemente. No hay mortedumbre, no hay muerte, porque está junto a aguas que le está supliendo su necesidad como árbol. Al igual a nosotros, que estas aguas vivas que fluyen, que vemos aquí, que dice la palabra, que habla la escritura, y que son frescas, representan la palabra del Eterno. La palabra que no solamente son palabras escritas en un libro que no tienen vida, más bien que son vivas y realmente son, que sí existen y es eficaz, que viene y es inspirado por el Eterno, como lo confirma en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que dice que la palabra que produce en nuestras vidas nos ayudan a vivir una vida en obediencia. ¿Por qué? Porque constantemente la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta dentro de nuestro ser y nos ayuda a ver nuestro pecado, nos ayuda a desligarnos de todas las ataduras espirituales, de miedos, de cosas que como jóvenes podemos llegar a pasar por estar en contacto con el mundo, porque Yeshua dijo que aunque nosotros vivimos aunque nosotros no somos de este mundo, tenemos que vivir dentro de, y que a la final el Eterno por medio del Mesías va a escoger entre el trigo y la cizaña. Entonces aquí vemos que esta palabra viva y eficaz del Eterno nos conduce a vivir una vida en obediencia a Él, y al vivir en esta manera, entonces somos recibidos, somos dignos de la salvación. Y no solamente esto, sino que sentimos el shalom, la plenitud que el Mesías nos prometió, que viene del Padre y no de este mundo. Entonces, estos frutos son dados, además de que que el Eterno nos capacita como árboles frondosos junto a aguas de corrientes de vida. No solamente nos ayuda a producir frutos, sino que daremos frutos al tiempo adecuado que el Eterno determina. Así como como un árbol que no está dando fruto todo el tiempo tiene un tiempo de cese. Entonces el Eterno es el que dispone en nuestra vida qué frutos es lo que vamos a demostrar en qué tiempo y en qué etapa de nuestra vida. Ya que nosotros sabemos que nosotros vamos por etapas, vamos desarrollándonos. Por ejemplo, tal vez los prejóvenes que me están escuchando, tal vez ellos están en el momento de que ellos están en un nivel espiritual que están empezando, y luego más adelante en su vida, entre más van escudriñando, más van consagrando su vida, van subiendo a un nivel espiritual de discernimiento que les ayuda a tomar decisiones más firmes hacia adelante en su peregrinar. Entonces vemos que estos frutos son todo lo que nosotros podemos llegar a expresar en nuestro peregrinar, que podamos decir las palabras, las acciones buenas, justas del Eterno, que llegamos a mostrar al mundo esa luz y sabor que damos al mundo. Entonces no viene de nosotros, sino que viene del Todopoderoso, que Él mismo nos da la capacidad de poder dar estos frutos a los tiempos adecuados que el Padre pide, que el Padre sabe en qué momento lo vamos a dar, y que no vamos a caer en como los sistemas enseñan a los jóvenes que dar sus frutos, sus talentos a Dios, como dicen, que tienen que ir a cada domingo a tener que tocar la música todo el tiempo, cayendo en el activismo, sino que mismo el Eterno, por medio de su Ruach HaKodesh, Él nos va dirigiendo con el espíritu correcto para dar el mensaje apropiado a la persona apropiada en el tiempo apropiado. Y bueno, eso es lo que podemos aprender de esa porción. De la misma manera que nosotros podemos fundamentar nuestra vida junto a estas aguas corrientes por medio del Mesías, sabemos que la palabra del Eterno lo podemos entender solamente con el enfoque o la interpretación correcta que da nuestro Mesías Yeshua. Así como lo dice en Juan 15 del versículo 1 al 7. Nos detalla un poco aún más, nos da esta perspectiva de más aspectos celestiales en estas alegorías que utilizó el Mesías, que son muy entendibles para que podamos nosotros aprender cómo ser creyentes verdaderos.
Y dice lo siguiente, en Juan capítulo 15, versículo del 1 a 7, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve aún más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no podemos hacer nada sin el Mesías, el enviado que el Padre escogió. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permaneceréis en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y bueno, aquí en esta aportación o en estos versículos podemos ver y podemos confirmar que la vid, quien es Yeshua, es la vid verdadera, que además de ser verdadera es santa, apartada también, tanto que la entrega del Mesías fue tan apartado, fue tan completo que ni siquiera la muerte pudo detenerlo en el Sheol. Entonces aquí vemos también que hay un contraste en el mundo, que hay vides que sí son falsos en el mundo, y estos se basan en las filosofías huecas de los humanos, en cosas vanas, en cosas terrenales que no tienen nada que ver, para capacitar a las almas a poder dar frutos dignos de arrepentimiento, y además de eso hace a la humanidad estéril delante del Eterno, porque los cortan de esa vida, los cortan de esos ríos de agua viva. Aquí vemos que Yeshua confirma que el labrador es el Padre en sí, que Yeshua es el que riega y del Eterno es el crecimiento. Así también como vemos en el ejemplo de los Shaliachim, que ellos tomaron el ejemplo del Mesías, no poniéndose ellos mismos como el medio de salvación ni como el medio de la verdad, sino que ellos esparcieron la verdad del Eterno, regaron la palabra de las buenas nuevas, después de que Yeshua ascendió hacia los Hashemaim, y ellos empezaron a anunciar las buenas nuevas. Entonces, como creyentes, como discípulos del Mesías, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, que tenemos que, aunque vivimos en este mundo, debemos de regar esa semilla de la cual en nosotros primero tiene que producir el fruto, para que entonces podamos ser regadores y colaboradores con el Mesías para llevar las buenas nuevas. Y ya pues el Eterno será el que se encarga de hacer crecer todas esas semillas que son esparcidas por sus discípulos, por los creyentes en la Mashiach, y para Él es toda la honra y gloria, o majestad o exaltación, en otras palabras. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en la vid verdadera? Porque aquí vemos que hay una vid verdadera y una vid falsa. Pero lo que podemos saber simplemente y sencillamente, la manera que nosotros podemos saber que estamos en la verdad es pues nuestros frutos que nos da el Mashiach, porque Él nos ha limpiado por medio de la correcta interpretación de la instrucción. Él es la Davar, la Torah viviente, y nos hace dar buenos frutos agradables al Eterno. Entonces, por eso dijo Yeshua también en Mateo 7, que por los frutos conoceremos, los conocerás. En nuestros frutos es los que nos dilata si somos creyentes verdaderos del Eterno o si somos falsos. Y solamente un creyente puede llegar a discernir entre un verdadero creyente y uno no, es por tener el Ruach HaKodesh. Si el otro creyente tiene el mismo Ruach, entonces entre los dos hay un mismo espíritu, entonces se van a llevar. Y si hay otro Ruach diferente, pues simplemente no va a haber una amistad, no va a haber una unidad en Ruach. Vemos también que en el versículo 4
habla de algo muy importante. No solamente es estar una vez o como dicen en el cristianismo, cree tú en Jesús y en una vez y ya tú ya eres salva. Pero vemos aquí que el Mesías específicamente dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Algo muy importante, porque para que nosotros podamos sostener y tener los frutos que tenemos que permanecer en el Mesías, en Yeshua. Al momento que nosotros nos separamos del Mesías, nosotros no podemos dar frutos. Y si vamos a decir que en algún momento sí tuvimos un compromiso verdadero delante del Padre y sí hemos llegado a tener frutos, pues entonces si nosotros nos separamos del Padre, ya después de estar mirando que damos fruto, y nos separamos, entonces se deshace todos esos frutos que llegamos a tener en algún momento que nosotros tuvimos un compromiso de verdad en el Padre Eterno por medio del Mesías. Entonces vemos aquí ese aspecto de la permanencia en la vid verdadera, porque sin Yeshua, pues nosotros no somos absolutamente nada. No podemos traer nada digno, nuestra vida no será determinada como una vida en sacrificio agradable al Eterno, si no es por medio del Mesías. Tenemos que estar en la vid verdadera para que nosotros podamos ser no solamente aceptados, sino ser dignos de la salvación, porque el que permanece hasta la final, dijo Yeshua, ese será salvo. También vemos que todo aquel que dice estar en Yeshua, pero niega la instrucción del Eterno o la Torá, tampoco están en la vid verdadera. Porque si, por ejemplo, en el cristianismo dicen, nosotros creemos en Jesús, pero creemos que el Viejo Testamento, como le llaman, ya no está válido, entonces están quitándole la esencia, esa luz, esa semilla que el Padre otorga a su Hijo que esparza. Entonces no hay nada, no hay vida, porque la palabra del Eterno es esa agua que vivifica, que limpia, que purifica nuestras vidas. Entonces nosotros necesitamos las dos cosas, necesitamos al Mashiach y necesitamos la Torah, porque el Mesías no vino a anunciar otra cosa, sino que vino a cumplir las promesas que el Padre había prometido a Abraham, Yitzhak, Jacob, a todos los justos en su tiempo antes de su venida. Entonces Yeshua no vino a abolir la ley, no vino a abolir la Torah, sino que la vino a cumplir y a confirmarla. Y no solamente eso, sino que también enseñó a otros a hacer lo mismo. Y para nosotros hoy en día que nos decimos ser discípulos del Mesías, también tenemos que hacer lo mismo. Es enseñar que el Mashiach vino, que Él cumplió la esperanza celestial que ahora, Él vino a cumplir, vino a firmar y que ahora estamos esperando la segunda venida para que podamos llegar a esas moradas celestiales. Y a la final y pues vemos que finalmente, para reiterar, toda alma que no está en la vid, en Yeshua, está endoctrinada, porque si no está con Yeshua, es enemigo del Padre. Y el pámpano, como dice la Escritura, se secará y será echada a fuego. Así como pasó con este árbol que no me sirvió para nada, lo fue cortado y lo tuvimos que quemar. Entonces es lo mismo, Yeshua usa esta alegoría para enseñarnos cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra eternidad, ya sea en la eterna muerte o en la eterna vida. Por eso, a la final vemos aquí en el versículo que dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y bueno, pues por eso realmente cuando nosotros estamos en un espíritu correcto, cuando ya nosotros hemos sido, como dice su palabra, permanecido en el Mesías y la instrucción del Padre, pues empezamos a hacer tesoros en el cielo, en la nueva tierra, ¿verdad? Que es donde va a ser nuestra morada celestial. Y ya pues nosotros no anhelamos no anhelamos ni pedimos por cosas terrenales, porque nuestro enfoque está solamente en lo celestial. Entonces, eso es lo que podemos aprender en estas alegorías, que para mí fue de mucha edificación, de mucha reflexión.
También vemos que el Mesías utilizó otra alegoría para que podamos comprender o para que él pudiera comparar la humanidad con la siembra y la cosecha y cómo la humanidad recibe la palabra del Eterno que el Mesías esparció. Y esto lo encontramos en Mateo 13 del versículo 18 al 23, que dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, vemos aquí en una alegoría tan clara que solamente aquella tierra que la palabra fue sembrado y fue fértil, es aquella persona que oyó la palabra del Eterno, lo entiende y lo pone por obra, y así podrá dar frutos, y no solamente una vez, sino múltiples veces, muchas veces. Entonces, si nuestra tierra está condicionada para recibir la palabra, es decir, ser fértil, que tenemos la disposición de escuchar atentamente la instrucción, entonces la palabra la podemos poner por obra. Y de esta manera nosotros podemos ser jóvenes que realmente estén caminando en la instrucción, siendo nutridos por la palabra de Elohim, sustentados en la piedra angular que es el Mesías, el Rey y el ministro que nos dirige hacia la salvación. La reconciliación que el Padre nos da a través de su Hijo amado. Y bueno, para concluir, vimos que para nosotros estar en el Mesías debemos de estar dando frutos, porque por nuestros frutos las personas afuera, nuestros hermanos y hermanas en Yeshua van a ver nuestros frutos, nuestras acciones, si están de acuerdo a la palabra del Eterno o no. Fuera de su instrucción también aprendimos, fuera de su redil, fuera de su interpretación, de las promesas que nos deja el Padre, pues simplemente somos nada. Seremos cortados y nuestra vida será cercada por las aflicciones de este mundo. Y vemos que con el Mesías estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Nos hace dar frutos en el tiempo necesario para dar testimonio de vida para vida y no ser como el árbol que tuve que cortar porque no servía para nada. Entonces, que nosotros podamos realmente ser jóvenes con propósito, jóvenes que entendemos el propósito, el llamado, para poder tomar las decisiones definitivas, concretamente con convicción, con mucha devoción, así como lo hemos visto en muchos de los ejemplos en la Escritura. Y por eso dijo aquí, para concluir con este versículo, Jeremías 17:7, que dice: bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Elohim, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí podemos entender que todo aquel que esté fundamentado en la palabra del Eterno, que es dada por el Mesías, que es la correcta interpretación, la Torah viviente, entonces nuestra vida será plena, estará viva. Aún así que alrededor de nosotros podemos ver que hay jóvenes que se están perdiendo, aún así que haya personas que nos digan que estamos locos por hacer ciertas cosas,
pues esas cosas no nos afectarán. Aquí es a donde vemos este calor que representa la aflicción, las tribulaciones de este mundo. Dice aquí de sequía que nos falta a veces, en el sentido de que no todos lo tenemos en plato de oro que nos dan, ¿verdad? Tenemos que expresar y ejercer esta emuná en el Eterno, nuestra fidelidad, aún así que las cosas no estén yendo como nosotros pensemos, sino que a través de estar conectados, tener nuestras raíces profundos, plantados, enraizados a la palabra del Eterno por medio del Mesías, pues nosotros podamos estar verdes y que nuestra vida no se seque en el pecado y que por nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimientos, frutos que nos den a conocer al mundo que nosotros somos hijos del Altísimo y que nosotros vamos a continuar siendo luz y sal como nuestro Yeshua, nuestro gran ministro, nos ha pedido. Y bueno, esto ha sido toda la reflexión de hoy día. Muchísimas gracias por su atención. Realmente ha sido muchas experiencias que he estado aquí experimentando, muchas cosas que estoy aprendiendo en la naturaleza. Y bueno, pues que el Eterno nos ayude realmente a poder manifestar todo lo bueno, todo lo vivificado que tenemos ahora en el Mesías, no solamente en nuestra vida para nosotros mismos, sino para nuestros familiares y todos alrededor, que nosotros lleguemos a poder tener oportunidad de hablar la palabra y más de eso, aplicar la palabra en nuestra vida, para que podamos vivir en una manera sobria, podamos practicar la justicia del Eterno y podamos vivir piadosamente en este mundo presente. Y bueno, que el Eterno les bendiga a todos ustedes. Y si nos da vida, pues nos veremos en otro video. Shalom.